Buenas tardes, bienvenidos a todos. Tenemos unos minutos mientras se van conectando, unos segunditos. Bueno, bienvenidos a nuestro evento enfocado especialmente al sector salud. Primero que todo, les agradecemos mucho por su tiempo el día de hoy. Nuestra agenda estará dividida de la siguiente manera. Primero, tenemos un contexto sobre la situación actual. Segundo, hablaremos sobre la historia clínica electrónica. Tercero, hablaremos sobre la seguridad de la información. Cuarto, expondremos cómo ETEC puede ser su aliado en la compañía. Y luego de ello tendremos un espacio para preguntas. Al final les compartiremos un link en el chat para que puedan hacer un test gratuito de seguridad de la información para sus organizaciones. Muchas gracias por su tiempo. Por otro lado, habilitaremos sus cámaras si desean encenderlas para generar un espacio más interactivo. Bienvenidos. Bueno, yo les voy a presentar nuestro primer speaker del día de hoy. Juan Carlos Cortés está con nosotros por el lado de Tech International. Juan Carlos es ingeniero y especialista en seguridad de la información y cuenta con varias certificaciones: Certified Information System Security Professional, Certified Information Security Manager, Certified Information Systems Auditor, Information Technology Infrastructure Library, Internal Auditor 27001. Juan Carlos tiene más de 20 años de experiencia en diferentes áreas y prácticas de ciberseguridad, privacidad y seguridad de la información, incluyendo el diseño e implementación de estrategias que responden a las necesidades de los negocios y articulan de forma efectiva los modelos de gestión de riesgo, cumplimiento y continuidad de negocio y gobierno. Juan Carlos actualmente es el director de nuestra área de consultoría y diseño de experiencia de clientes. Bienvenido, Juan Carlos. Adelante, por favor. Gracias, David. Espero me escuchen bien. David, Perfecto. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes para todos los que nos acompañan en esta sesión. Es un placer para mí, pues, estar a cargo de algunos de los temas que vamos a desarrollar en estos minutos. Espero que sea de todo su interés. Tenemos también unos invitados muy interesantes que con mucha disposición nos han acompañado por parte del INTIC, que ya los vamos a introducir también más adelante. El objeto de estos minutos de charla es, a mi modo de ver, muy relevante, y como compañía nosotros encontramos mucho interés de comenzar a tocar estas temáticas, y está alrededor de algo que es transversal a todos los que nos encontramos acá, y es toda nuestra información que está en una historia clínica, en modo electrónico, ya en estos tiempos. ¿Qué características contiene? ¿Qué aspectos y desafíos nos demandan desde el punto de vista de seguridad, privacidad y sumado a algunos otros más? Que nos lleve como organización y desde nuestra área de responsabilidad y de las personas que nos acompañan, de los diferentes tipos de actores que puede haber en el sector salud, llámese prestadores de servicio del sector público, privado, titulares, y como todos nos consideramos de alguna manera titulares y adquirientes de derechos sobre lo que reside en una historia clínica electrónica, pues es algo que nos toca directamente hacia los temas de privacidad. Por la sensibilidad, por la importancia que demanda este tipo de información, consideramos que es adecuado fijar algunos puntos de interés respecto a cómo se debe dar su tratamiento actualmente, cuáles son aquellas principales amenazas que pueden afectar este tipo de información, cómo podemos preservar desde nuestra área de responsabilidad aquellas condiciones de privacidad, seguridad, integridad, fiabilidad y demás que se encuentran como atributos
muy importantes en el manejo de las historias clínicas, que tiene que ver con el ciclo de vida, que lo vamos a tocar más adelante. ¿Qué pasa cuando este tipo de información se está generando, se está transmitiendo, se está almacenando? ¿Qué consideraciones debemos tener al respecto? ¿Cuáles son las disposiciones que vamos a ver desde el punto de vista regulatorio y de ley que están afectando actualmente la interoperabilidad de la historia clínica electrónica? Entonces hay una serie de aspectos muy importantes que de golpe dan para un tiempo mayor de análisis y discusión. Aquí queremos focalizar algunos aspectos que son de mucho interés al respecto. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a tocar, y quiero como contexto, si me ayudas, David, con la siguiente lámina, vamos a tocar 3 aspectos que nos parecen de mucho interés en estos minutos de charla, alrededor de todo lo que es la historia clínica electrónica. El primero de ellos es, vamos a entender un poco cómo se da todo el modelo de interoperabilidad, en todo lo que es la política de gobierno digital, todo lo que son los servicios de ciudadanos digitales que José Ignacio nos va a mostrar a continuación, cómo se entiende todo el modelo de interoperabilidad alrededor de la historia clínica electrónica. Después, Iván nos va a comentar algo de qué pasa desde el punto de vista de seguridad y privacidad en función de amenazas, estadísticas, consideraciones importantes alrededor de cómo se pueden materializar riesgos a este tipo de información que, repito, es de mucha sensibilidad para todos los que somos potenciales usuarios de servicios de salud, en el cual pues información muy sensible de cada uno de nosotros reside en este tipo de registros. Y para finalizar vamos a plantear una aproximación de estrategia práctica de cómo yo como organización puedo abordar con todos estos componentes que se han hablado una estrategia que sea efectiva en función de cumplir aquellos requerimientos de privacidad y seguridad que nos demanda la historia clínica electrónica. Entonces, estas son las principales temáticas que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Vamos a dar paso a nuestros invitados de MINTIC. David, por favor, ayúdanos con la presentación y los temas que nos van a ayudar a desarrollar. Claro que sí, Juanca. Muchísimas gracias por ese contexto. Nuestro primer invitado de MINTIC el día de hoy se llama José Ignacio Melo. José Ignacio es ingeniero de sistemas, máster en tecnologías de la información y las comunicaciones y especialista en gerencia de proyectos de TI. José tiene más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos de TI para el sector público colombiano. Actualmente es consultor de procesos de transformación digital para los sectores de salud y justicia y es experto en la implementación de políticas de gobierno digital en Colombia. Bienvenido, José Ignacio, el micrófono es todo suyo. Muchísimas gracias a todos, a Juan Carlos, a David por la invitación. Un saludo muy especial les envía la señora ministra Carmelilla Valderrama, el viceministro Iván Durán, nuestra directora Ingrid Montealegre. Ellos son, digamos, muy asiduos a que demos a conocer estas iniciativas que son importantes para el país, para el desarrollo y la transformación digital de todos nuestros sectores de nuestra economía. Entonces, pues muy grato estar con ustedes en el día de hoy y muy rápidamente quiero pasar a explicarles, digamos, por qué se da el proceso de transformación digital en Colombia y cómo lo estamos abordando desde el sector de la salud. Entonces, la política de gobierno digital se viene adelantando desde hace más o menos 18 años, 16 años, en donde al inicio lo que buscamos era tener presencia de las entidades, ayudar a que las entidades tuvieran presencia en la Internet, pero hemos venido evolucionando a través de diferentes mecanismos y políticas en donde lo que se busca siempre es que nosotros como entidades públicas ofrezcamos
más y mejores servicios a la ciudadanía, a los empresarios, que en últimas, digamos, ese es nuestro negocio, este es nuestro core, nuestra razón de ser son los ciudadanos y los empresarios. Entonces, a lo largo de esta trayectoria que hemos venido adelantando, nos hemos enfocado en dos componentes muy importantes y transversales, que son el TIC para el Estado y el TIC para la ciudadanía, entonces para la sociedad, en donde pues basados o apoyados en tres habilitadores transversales, eh, estamos apoyando esta implementación. Los habilitadores transversales son muy importantes: el de seguridad, el de seguridad, el de arquitectura y los servicios ciudadanos digitales. Entonces, basados en estos tres componentes, damos mejores servicios a los ciudadanos. Siguiente, por favor. Específicamente, les voy a hablar hoy de nuestra estrategia de servicios ciudadanos digitales, que básicamente se compone de tres herramientas tecnológicas que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo, en donde estamos hablando hoy por hoy en que los procesos de las entidades públicas deben ser interoperables. Los sistemas de información deben tener mecanismos en que se hablen unos con otros, pues para poder, digamos, articularlos de una mejor manera, y que el ciudadano o las personas que hagan uso de estos servicios, pues, pues tengan una eficiente articulación y pues, ofrezcan mejores servicios. eh, Precisamente porque todos somos un solo sector, somos son una sola política. Entonces los sistemas de información deben estar interoperando. El segundo servicio ciudadano es la carpeta ciudadana. Es digamos que no es un repositorio, es un mecanismo tecnológico a través del cual los ciudadanos en Colombia van a poder encontrar la información que es pública y que es de él, pero que la va a poder compartir con otras personas. Entonces podemos encontrar ahí algunos elementos como, o vamos a poder encontrar algunos elementos como, por decir un ejemplo, mis credenciales académicas, mis certificados de Procuraduría, de Contraloría, o cosas de interés hacia mis impuestos, obviamente protegidos y administrados con todos los mecanismos de protección y seguridad del Estado, pero pues eso hablaremos más adelante. Y un tercer servicio que estamos terminando de desarrollar es un servicio de autenticación digital, donde vamos a ofrecerle a las entidades mecanismos que permitan desarrollar autenticaciones de alguna manera sofisticadas, dependiendo de la complejidad de su trámite, para precisamente proteger y habilitar estas cosas. Siguiente, por favor. En particular, para el proceso de interoperabilidad, nosotros buscando herramientas que nos pudieran ayudar en la implementación de este proceso, y que pues realmente llevamos cerca de 4 o 5 años trabajando ya en esta implementación, encontramos una herramienta de Estonia que se llama LexRoad. Es una herramienta de software libre que digamos que fue desarrollada en dicho país. Es uno de los países donde el gobierno digital está altamente desarrollado, y sirvió de ejemplo para nosotros articular al interior del Estado colombiano estas soluciones. En particular, nosotros tuvimos la asistencia de especialistas de ese país y desarrollamos una versión SROAD para Colombia, y básicamente es una solución que nos permite conectar a las entidades de una manera segura para que logren ese intercambio de información. Lo estamos haciendo a nivel de todos los sectores de la economía del país, y digamos, en razón a ello, surge el proyecto del que les vengo a hablar, que es precisamente el de intercambio de información para la historia clínica en Colombia. Entonces nos apoyamos en esta solución y en toda una política y una estrategia que hemos venido desarrollando también a lo largo del tiempo, que es el marco de interoperabilidad. Entonces, ahí hay unos principios en donde las entidades que prestan servicios públicos en Colombia deben atender para lograr que ese proceso de articulación, de intercambio de información o de interoperabilidad se haga de una manera eficiente, estándar, cumpliendo estándares internacionales, acogiendo, digamos, experiencias importantes que hemos desarrollado en el país, o experiencias internacionales. Entonces, esas son dos herramientas muy importantes que tenemos: el marco de interoperabilidad y que utiliza sus herramientas de ROAD. Siguiente, por favor. Ahora bien, ustedes saben, y más que yo soy ingeniero,
el sistema de seguridad social, y de salud en Colombia tiene demasiados actores y es, digamos, nuestra población objetivo son todos los colombianos que habitan el país o personas a quienes se les deba prestar un servicio de salud. Entonces, dada esta complejidad de actores multidisciplinarios y de sistemas de información, fue que entonces empezamos a desarrollar este proyecto. Siguiente, por favor. Es así como en el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque se le dio prioridad a la transformación digital de dos sectores muy importantes para el país, que es el sector de la salud y el sector de la justicia. Entonces, a raíz de ello, entonces empezamos a desarrollar estrategias que buscan no solamente emplear o otorgar una solución tecnológica, sino que pues vaya más allá, mirando cuál es el realmente factor estratégico que se necesita en el país para eso, y hemos venido trabajando básicamente en unos ejes de trabajo de que van desde lo normativo, desde lo tecnológico, desde lo a nivel de cómo debe funcionar el modelo, a nivel de cuáles son los estándares que se deben utilizar en Colombia, a nivel de que debemos focalizar también esfuerzos hacia la generación de capacidades digitales en el talento humano de salud. Entonces, empezamos a trabajar las entidades del sector implicado, como es el Ministerio de Salud, el Ministerio de las Tecnologías, y en algún momento también hemos trabajado con el Archivo General de la Nación por tratarse de un expediente, digamos, electrónico. Entonces, ahí es donde surge, digamos, todo este proceso de interoperabilidad. Siguiente, por favor. Y entonces, como les mencionaba, desde el Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta del Gobierno Nacional, se estableció que debíamos empezar a trabajar en la interoperabilidad de la historia clínica, en el COMPES, que es un documento de política económica y social que se emite en Colombia por parte del Departamento Nacional de Planeación, y específicamente en el COMPES de transformación digital e inteligencia artificial se estableció que el Ministerio de Salud debería habilitar la plataforma de interoperabilidad atendiendo los lineamientos que nosotros como Ministerio de las TIC hemos emitido al respecto. Entonces, ahí ya vemos que está focalizado mucho los esfuerzos del Gobierno Nacional en ese tipo de proyectos. Alineado con eso, desde el Senado de la República se venía trabajando en un proyecto para poder establecer que tuviéramos una historia clínica electrónica única en el país. Esto quería decir que entonces se tendría que tener un sistema único de información para el registro de historias clínicas. Al ver nosotros esto, lo que hicimos fue alinearnos o digamos a trabajar de la mano con el Congreso de la República y alinear ese proyecto de ley para transformarlo en que sea un proyecto en donde se hablen los sistemas de información, intercambien información, atendiendo, como ya les mencioné, todas las políticas que nosotros veníamos trabajando desde el pasado. Entonces se cambió para que fuera la interoperabilidad de datos que se hicieran entre los diferentes sistemas del país. Además, porque en un estudio que hicimos nosotros encontramos que cerca del 65% de las entidades prestadoras de servicios de salud y que son públicas tenían algún desarrollo tecnológico que les permitía el registro de historias clínicas. En razón a ello, entonces o aumenta, digamos, coge más vigencia el proceso de intercambio de información. No era viable tener un sistema único para Colombia, sino que más bien que los sistemas que ya existían hablen unos con otros. Y pues digamos, y ni que hablar de los prestadores de salud privados, que digamos tienen unos desarrollos tecnológicos muchísimo más avanzados. Entonces es donde empezamos a trabajar en esto. Esa ley entonces establece que se debe implementar el modelo de interoperabilidad de datos de la historia clínica y nos da unos plazos de tiempo para su reglamentación. La primera reglamentación que surgió entonces es la resolución 866, en donde se establece de la historia clínica cuáles son los datos que vamos a intercambiar y que según el Ministerio de Salud son los datos iniciales que se necesitan para mejorarle la prestación del servicio a un paciente. ¿Y por qué es mejorarle la prestación del servicio? Lo que queremos es precisamente que cualquier prestador de salud, indistintamente de la región donde esté ubicada, pueda prestarle un servicio al ciudadano. Si yo estoy ubicado
o sea, vivo en Bogotá, pero me desplazo a otra ciudad, pues en esa otra ciudad algún prestador de salud me puede atender a mí y conozca mis antecedentes médicos, conozca a dónde estoy afiliado, conozca, digamos, cuáles son mis últimos exámenes, qué medicamentos tomo para prestarme un mejor servicio, para ahorrarle costos al sistema de salud en Colombia, para evitar reprocesos, para lograr también, por ejemplo, que no haya reclamaciones en cuanto a medicamentos de alto costo que el paciente pueda llegar a reclamar en una farmacia o en otra. Entonces, digamos que al tener esta información integrada o interoperable, lo que logramos es mejores servicios al ciudadano, al paciente, y poder articularlos con farmacias, con laboratorios, con diferentes actores del sistema de salud para que tengamos la información y al final también podamos ahorrarle costos al sistema de salud en Colombia. Y también al final, con esta información, podemos empezar a generar a través de mecanismos de cuarta revolución industrial, como la inteligencia artificial o el machine learning, políticas de salud en Colombia de una manera más eficiente, ya con datos más precisos. Entonces, esto es lo que busca este proyecto y siguiente, por favor. Y entonces es lo que venimos desarrollando. Entonces, el proyecto en sí, ¿en qué consiste? En que los prestadores de salud en Colombia intercambien un conjunto de datos que van desde lo administrativo hasta lo clínico y asistencial, digamos, pues para ofrecerles mejores servicios. Siguiente. En términos generales y a grandes rasgos, digamos, este es un modelo, digamos, un modelo operativo que presento yo en todas mis conferencias que damos, en donde vamos a tener una plataforma de interoperabilidad que es el SLOAD, no es un bus de servicios, no es un software muy sofisticado, es un servidor de seguridad. Es un servidor de seguridad que se instala en cada uno de los prestadores, pero no es un servidor, es un computador con un software pequeño y que, digamos, tiene un nodo central que es administrado por el Ministerio de las TIC con su entidad aliada, que es la Agencia Nacional Digital. Entonces, nosotros y la agencia administramos el nodo central de la plataforma interoperabilidad. Los prestadores de salud se conectan al Ministerio de Salud a través de esta plataforma y empieza el intercambio de información. De esta manera logramos articular las entidades, pero también empezar a generar, digamos, valor agregado a toda esa información para la toma de decisiones. Siguiente, por favor. El Ministerio de Salud definió entonces que son 57 variables las que se van a interoperar inicialmente. Digamos, vamos a empezar con esto, pero pues la intención es que en el segundo semestre de este año ya podemos empezar a trabajar con imágenes diagnósticas y con farmacias, digamos, pues para otro tipo de información, pero inicialmente son los datos de identificación del paciente, quién es José Ignacio Melo, a dónde está afiliado, y pues todas sus características iniciales. ¿Qué prestador de salud es el que lo atiende? ¿En dónde frecuentemente va a que le presten el servicio? ¿Cuál es el médico? Etcétera. Y también toda la historia o todo, digamos, las atenciones en salud que se le han hecho a él. En este caso, ellos lo denominan como los datos de las tecnologías en salud. Entonces, ¿cuáles son las alergias? ¿Cuáles son los medicamentos que toma? ¿Cuáles son las últimas atenciones que se le han realizado? Y ahí se va, digamos, de alguna manera consolidando de una, digamos, la historia del paciente, pues para poderle ofrecer una mejor atención. Ese prestador de salud me atiende, me hace alguna prestación de un servicio, esta prestación queda registrada, digamos, en este mecanismo que a su vez va a reposar finalmente a su historia clínica, que es en la IPS que lo están atendiendo. Siguiente, por favor. Bueno, olvidaba de mencionarles, perdón, anterior, olvidaba mencionarles que estas variables pues, están ya estandarizadas. Nosotros como Ministerio de las TIC tenemos un grupo de trabajo que se llama Estándares y Arquitectura y con otro grupo de personas que manejan el marco de interoperabilidad. Entonces empezamos a trabajar en la estandarización de las variables en Colombia para que todos los prestadores de salud, digamos, hablemos en el mismo idioma. Pero además de esta estandarización y gracias a una recomendación que emitimos, el Ministerio de Salud
también definió que para este intercambio de información vamos a utilizar el estándar de HL7. Vamos a trabajar en versiones de HL7 para poder interoperar estos datos, y esos son los datos que están establecidos en la resolución 866. Siguiente, por favor. Y bueno, ya digamos, lo que nosotros venimos ahora haciendo a nivel de regiones es acompañándolo en todos los temas de implementación de este modelo, en la implementación del telesalud. Siguiente, por favor, que ha sido muy incentivada por la pandemia. Y además de la interoperabilidad de la historia clínica, ya empezamos a trabajar en todo el tema de los certificados de vacunación, los certificados de vocaciones estándar, y digamos llevando a que el Ministerio de Salud y a las entidades también se vinculen masivamente a los servicios ciudadanos digitales para estandarizar todos los procesos de salud en lo posible. Siguiente, por favor. En las regiones en particular, pues los apoyamos con la asesoría para la implementación de este tipo de proyectos, y entonces cualquier Secretaría de Salud departamental o institución prestadora de servicios en los territorios, pues nos piden asesoría y nosotros las acompañamos. Listo, siguiente, por favor. Y pues en virtud de todo esto que yo les he mencionado muy rápidamente, digamos, porque por cada aspecto tenemos muchísimo más detalles, aquí le aplicamos, nuestra dirección, nuestro ministerio tiene pues un grupo muy especializado en todos los temas de seguridad y privacidad de la información. Y como ven y como se mencionaba al inicio de esta conferencia, de estas charlas, pues la salud o los datos de historia clínica en Colombia son muy sensibles. Como anécdota, les voy a comentar que cuando estábamos en la preparación de la ley 2015, y empezamos a trabajar en que íbamos a interoperar datos y que de pronto tendríamos que tenerlos en un almacenamiento público o lo que fuera, los abogados dijeron: ustedes están locos, ustedes no pueden sacar una ley con este tipo de propuestas. Pues nos tocó precisamente pues trabajar de la mano con ellos y con nuestro equipo de seguridad, precisamente para concientizarlos de que, digamos, los mecanismos que utilizamos hoy en día son más seguros que tener una historia clínica en físico por ahí, o que, digamos, los sistemas de información son sensibles a configuraciones para que precisamente evitemos que este tipo de información se fugue. Y digamos que en eso es lo que venimos trabajando. Le cedo la palabra a mi compañero Iván, que es nuestro especialista en seguridad y nos va a poder dar más detalles al respecto. Agradezco mucho el espacio y quedo atento. José, muchas gracias. Nuestro siguiente speaker también de Mintic es Iván Ontibón Rojas. Iván es ingeniero de sistemas con más de 12 años de experiencia en empresas privadas y públicas. Es PhD en proyectos, magíster en gerencia estratégica, magíster en redes de valor, especialista en gerencia de proyectos y especialista también en seguridad informática. Adicionalmente está certificado en Lead Cybersecurity Professional Certificate, auditor interno ISO 27001 de 2013, auditor interno ISO 22301 2019 y gobierno digital VIP. Iván actualmente ocupa el cargo de líder de equipo de seguridad y privacidad de la información en Mintic. Bienvenido, Iván. Adelante, por favor. Hola, muy buenas tardes para todos y para todas, David. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a ver un poco más a fondo lo que es cómo impacta la seguridad de la información en los temas digamos que en contextos generales y en particular lo que estamos hablando, que es la historia clínica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver algunas cifras. Entonces, decimos que a nivel mundial, de acuerdo a una encuesta realizada en el año 2021 por la empresa la Pricewaterhouse Consulting, ellos realizaron estos datos, levantaron esta información con los CIOs de cada una de las compañías, y determinaron que el 85%, o sea, es como el índice global de la preocupación en temas de ciberseguridad. Como ven, no es el más complejo ni tampoco es el que genera mayor preocupación, pero sí ha venido subiendo como el estándar en cuanto a las cifras se refiere. Avancemos, por favor. Ya vemos un poco más a fondo para Colombia. Estos gerentes de las compañías indican que durante los próximos 3 años la inversión va a estar desarrollada para temas de transformación digital.
pero en cuanto a temas de seguridad y privacidad de la información, no es una prioridad. Y ahí es donde empieza a generarse, digamos que el primer error. El primer error es pensar en transformación digital sin pensar en un habilitador como es la seguridad y privacidad de la información, teniendo en cuenta que nosotros somos un proceso transversal a todos los procesos organizacionales, no solamente en conceptos de transformación digital, ni tampoco solamente en procesos de temas de sistematización, sino que nosotros somos un habilitador transversal continuado. Entonces vamos a ver un poco los temas de datos personales. Entonces ya José Ignacio ya hablaba un poco sobre lo que es la ley, la interoperabilidad de la historia clínica y demás aspectos. Pero entonces hay un artículo particular en esta ley que es lo que es la interoperabilidad de la historia clínica y habla taxativamente de lo que es el tratamiento y el manejo de los datos personales, de acuerdo a lo que está establecido en la ley 1581 del 2012. Entonces, digamos que es aquí donde empezamos a ver esas complejidades que se presentan en toda operación cuando empezamos a hablar de datos personales. Continuemos, por favor. Y es que, de acuerdo a esta ley, nosotros tenemos algunas clasificaciones y algunas acciones que tenemos que tener en cuenta. Entonces, lo primero, sí o sí, o sea, en todas las entidades que tomemos datos de cualquier índole, nosotros tenemos que mantener un aviso de privacidad. Entonces, este aviso de privacidad al usuario tiene que hacerse en la recomendación de manera verbal o escrita para que esto pueda ser autorizado y transmitida la información correspondiente a cada uno de los usuarios. Y es que esto finalmente es como la base de poder transmitir y poder usar la información para los fines pertinentes. En este caso, pues ser interoperables con las otras entidades y poder tener apertura de esta información. Luego vamos a ver lo que son los datos públicos y datos sensibles dentro de la ley. También pues hay otras caracterizaciones de acuerdo si es una entidad pública o una entidad privada. En caso de que hablamos en contextos generales, un dato público son estos datos que están referenciados como al estado civil, a profesiones, registros públicos, documentos públicos y demás. Entonces, toda esta información que se viene a publicar, es decir, nada que vaya a estar vinculado con la historia clínica, porque finalmente en la historia clínica nosotros que colocamos solamente datos semiprivados y sensibles. ¿Y cuáles son esos datos semiprivados y sensibles? Lo que ya tenemos, los datos de identificación, digamos, los datos como número de cédula, correo electrónico, dirección y demás. Y algunos datos que son extremadamente sensibles, que son el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas y digamos que los datos que son relativos a la salud. Allí es donde nosotros impactamos fuertemente en todo el proceso de historia clínica. Porque en caso de que una persona tenga X enfermedad, una enfermedad terminal, una enfermedad que pueda llegar a ser contagiosa, esto puede generar o puede ocasionar que a nivel social tenga un rechazo o que pueda ser víctima de pronto de algún impacto, algún bullying o cualquier tipo digamos que de evento que pueda ver afectada su integridad, tanto física como mental. Entonces, por eso es que nosotros, como responsables de la seguridad, como CEOs, como gerentes de las entidades, tenemos que velar por que esta información y tener los controles apropiados para que esto no llegue a suceder, ¿vale? Y eso es nuestra responsabilidad, es una responsabilidad legal. En el ámbito digamos que del sector público, hablamos de las responsabilidades que tienen los sujetos obligados. Esto es una ley que viene más o menos desde 1998, donde dice que todos los sujetos obligados tenemos que tener algunas responsabilidades respecto a los datos que manejamos. Y esto es ratificado ya por los decretos como el 1082 del 2015 y en la última versión que estamos manejando es la resolución 500 del año 2021, que allí también hacemos referencia en el artículo 13 sobre esas responsabilidades que se tienen con el funcionamiento y con el tratamiento de los datos personales. Avancemos, por favor. Pero ¿cuáles son esas amenazas que realmente nos pueden tocar? Y es que nosotros solamente estamos viendo y estamos analizando un contexto, digamos que muy general, sobre que los datos que tenemos, lo que tenemos en el servidor, entonces no dejemos entrar a nadie, evitemos que tengamos un correo electrónico por ahí a la mano. Digamos que aplicamos alguna serie de controles en contextos organizacionales, pero realmente nosotros no estamos viendo de pronto de fondo la responsabilidad que tenemos. Y es que la responsabilidad es tener un 360 sobre lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar en la organización. Entonces no basta con tener la implementación, por ejemplo, en SGCI, un sistema de gestión de seguridad de la información a través de la norma ISO 27001, o no solo o solamente basta con tener un MSPI, que es como la versión para el Estado
el Estado colombiano. Entonces, es importante que nosotros podamos tener en cuenta algunos elementos y algunas amenazas que tenemos presentes. Entonces, por ejemplo, la divulgación accidental. Puede llegar a ser común que en algún momento se pueda filtrar algún documento o se pueda traspapelar un documento. Y es que nosotros acá en Colombia todavía tenemos unas prácticas inadecuadas, que es manejar mucha información a nivel físico. Entonces esto puede llegar a presentarse en los entornos y más en los entornos hospitalarios. Tenemos empleados curiosos, manejo indebido de equipos de trabajo e ingeniería social. Y es que aquí en este último quiero hacer una pausa, porque la ingeniería social es una de las amenazas que tenemos más fuertes en estos momentos y en espacios donde tenemos mucho tránsito de personas. Entonces, ya sabemos que en un hospital tenemos un staff de enfermería, en el staff de enfermería tenemos muchas veces las historias clínicas y en la mayoría de los casos, vemos que por el mismo momento, por el mismo manejo que se le está dando a la información, ya a los trámites que se están realizando y a las actividades propias de digamos que de la labor, entonces se puede descuidar esta información. Y es allí cuando a través de la ingeniería social, pues yo puedo empezar a extraer información directamente de los documentos o directamente de los archivos o a través de las conversaciones que yo pueda realizar con alguno de los integrantes del equipo de trabajo en los hospitales. Entonces es clave que empecemos a reforzar estos procesos, a reforzar el fortalecimiento de capacidades para que los trabajadores y para que las personas de vigilancia tomen conciencia y tengan responsabilidades un poco más allá de lo que normalmente pueden identificar dentro de su labor. Tenemos un impacto muy fuerte que se puede generar por la propagación de malware y en especial ahorita que es como el impacto más fuerte que se está viendo, los ransomware. El secuestro de la información, ya vemos que hemos visto que no solamente nos están capturando, nos está secuestrando la información, sino que también están bloqueando algunas máquinas y algunos dispositivos a través de estos ataques que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Entonces es clave tener los controles apropiados tanto internos como externos, para bloquear y detener como cualquier avance en caso de que haya una intrusión con este tipo de malware a nivel organizacional. Tenemos la violación de la privacidad de los datos por un trabajador o con ánimo de lucro. Es clave y es importante tener en cuenta que los datos en estos momentos toman un valor importante para cualquier negocio y para cualquier empresa. Entonces, tener las medidas de control totalmente apropiadas, o sea, es decir, las restricciones, los accesos, la digitalización de los elementos, todo esto es clave para disminuir y mitigar un poco el efecto que se puede presentar por este riesgo tan alto que existe. Y por último, la intrusión autorizada en la red del sistema. Entonces, la configuración de los elementos de red, la no apertura de las redes, la ocultación de los SID, vemos que son algunas medidas y algunos controles que de pronto las partes expertas aquí en seguridad se pueden apoyar y les pueden dar un poco más de información. Pero dentro de las recomendaciones que nosotros damos siempre es: tratemos de buscar las mejores prácticas a nivel internacional, siempre guiémonos por unas buenas metodologías, la ISO 27001, la normatividad de la NIS, la normativa de la ENISA. Vemos que son algunas entidades que dan unos contextos generales y apropiados para cualquier tipo de entidad. Avancemos, por favor. Bueno, aquí ya llegamos a ver unas recomendaciones generales sobre lo que realmente tenemos que hacer. Entonces, lo primero, digamos que en contexto vamos a ver que los objetivos principalmente serán los datos e infraestructuras críticas. Nosotros como sector salud, o sea, las entidades públicas que manejan o las entidades privadas que manejan el sector salud, son infraestructura crítica porque prestan un servicio esencial para la comunidad. Entonces, es clave que ellos tengan, digamos ustedes como sector salud, tengan los controles apropiados, dado que manejan un gran volumen de información, un gran volumen de datos que puede ser susceptible a ser un futuro objetivo para cualquier tipo de ciberatacante o grupo que quiera como apropiarse de esta información. El incremento de los ataques a datos personales. O sea, de sí o sí, el negocio en este momento son los datos personales. El mundo se está moviendo con datos personales y todas las entidades manejan y si saben administrar esa información, es algo muy valioso. Pero también el no tener los apropiados controles puede llevar a tener unos problemas legales importantes y también, digamos, poner en riesgo a los usuarios de estos datos. Los equipos propios no podrán abordar la problemática. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros
tenemos unos equipos expertos en las entidades, tenemos un muy buen perfil y un muy capital humano, tenemos de pronto algunas tecnologías importantes, pero nosotros solos no podemos abordar esos temas. Y la recomendación tanto en los sectores públicos como privados, en el sector público, que es donde nos desenvolvemos en estos momentos, es que siempre tengan en cuenta unos procesos de auditoría, unos procesos de consultoría que puedan llegar a ser unas análisis de vulnerabilidad o que puedan llegar a implementar unas políticas adicionales que de pronto nosotros como expertos en seguridad o como expertos en algún elemento lo tengamos en cuenta, ¿listo? Entonces digamos que esa es una de las recomendaciones que dejamos siempre para cualquier tipo de conversación o charla que tenga referencia de seguridad. El incremento de los ataques de ataques a sistemas a clientes o proveedores de las entidades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros como entidad normalmente estamos protegiéndonos de muchos eventos, de muchos elementos que tenemos a nivel organizacional. Sin embargo, ya en estos momentos de pronto al capturar o al secuestrar una cuenta de correo, nos pueden estar enviando un ataque directamente de un remitente seguro. Y esto nosotros por la misma confianza, vemos un correo de confianza, podemos descargar la información y podemos activar cualquier tipo de malware, ya sea una parte trasera, ya podemos un troyano o incluso para llegar al punto más grave que es un ransomware. Entonces es importante que sin importar cuál sea el remitente, cuál sea la información que nos esté llegando, siempre tengamos los controles y tengamos los filtros y la capacitación apropiada para las personas. Y por último, es importante tener una inversión en infraestructura de protección. Es más económico pagar por infraestructura y por tratamiento de los datos que pagar por demandas de datos personales y las multas aplicadas. Las personas que se puede poner en riesgo. Básicamente el mensaje en estos momentos era que podamos hacer las inversiones, los elementos correspondientes y las adecuaciones en los espacios de trabajo para poder sacar adelante todo este proceso de ciberseguridad que es tan importante a nivel organizacional. No sé si tengan alguna pregunta, Juan Carlos, David. Muchas gracias, Iván. Por último, Juan Carlos Cortés nos contará cómo ETEC puede apoyar y asesorar sus proyectos y entidades. Adelante, Juan. Muchas gracias, Luisa, y muchas gracias, Iván. Muy interesante las aproximaciones que José Ignacio y Iván nos compartieron en relación a este tema de cómo actuar frente a la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, cuáles desafíos nos representan, cuáles son las principales amenazas que están alrededor de este tema. Bien, digamos que como parte complementaria queremos mostrarles cuál es la visión que desde la experiencia de TEC tenemos en este tipo de temas. Cómo poder implantar o aproximar una estrategia de seguridad que pueda ser efectiva en función de actuar sobre estos elementos de información que son sensibles y críticos y que pueden exponer riesgos, lo mencionaba Iván, y que nosotros como organización y como responsables de temas de seguridad y privacidad podemos contribuir a garantizar que esos requerimientos de integridad, de confidencialidad, de disponibilidad, de autenticidad, fiabilidad y demás que involucran todo el tema de datos que se registran en una historia clínica, pues sean protegidos de manera adecuada. Entonces, de manera muy sencilla, nosotros lo que proponemos como visión es tener una articulación entre una práctica de gobierno y de gestión que pueda, por una parte, identificar cuáles son todos estos aspectos relevantes que nos comentaba José Ignacio Iván en función de todos los elementos en relación a los datos relevantes de historia clínica que debo siempre tener bajo visibilidad continua. ¿Cuáles son esos diferentes actores que intervienen en el manejo transversal o que interactúan con ese tipo de información? ¿Cuáles son aquellos lineamientos que los aspectos regulatorios como el decreto 866 y la ley 15 nos disponen frente al tratamiento de este conjunto de datos? Y que todo eso lo podamos integrar nosotros lo llamamos un proceso integral de gestión de información crítica, que en este caso aplicado a la historia clínica, tiene tres pilares fundamentales. Un primer
Un primer pilar está asociado a todo lo que es cómo yo planifico dentro de mi contexto de organización y de negocio, cómo puedo tener una identificación de riesgo continua, cómo puedo establecer un modelo de amenazas que haga sentido al modelo de operación que tengo. Más allá de que tenga diferentes controles o herramientas protegiendo esta información, debo tener la capacidad de tener una visibilidad continua sobre el entorno de amenazas que puede afectar este tipo de información. ¿Quiénes son los actores que están de alguna manera accediendo o interoperando con la información de registros de historias clínicas? ¿Dónde está recibiendo esta información? ¿Hacia qué terceras partes están transmitiendo? Y con todo ese panorama, poder identificar de manera priorizada cuáles son aquellos aspectos de control que debo bien fortalecer, complementar o introducir nuevos controles de tipo técnico, de gestión, de tipo detectivo o reactivo que me permitan tener esos riesgos bajo. El segundo pilar está en la construcción. Una vez yo identifico claramente cuál es mi superficie de amenazas, cuál es mi superficie de amenazas que puede afectar esta información, cómo construyo una aproximación de políticas, controles, monitoreo continuo que me permita de alguna manera identificar en el tiempo apropiado cuándo puedo tener desviaciones frente a esos riesgos que identificaba en el primer pilar. Y por último, cómo lo llevo es una operación continua, cómo tengo un monitoreo continuo sobre lo que está pasando sobre esta información en sus diferentes etapas. A la final, sobre todo esto, porque esto no es estático, se convierte en un ciclo continuo, sobre el cual yo voy a asegurar que esos estándares de seguridad y privacidad que me está requiriendo el manejo de este tipo de información, pues sean cumplibles en la línea del tiempo. Si me ayudas con la siguiente lámina, David, ahí podemos ver cómo dentro del ciclo de vida de la historia clínica electrónica, desde que se crea, se almacena, se usa, se comparte, se archiva y se destruye, yo tengo unas diferentes interacciones a nivel de procesos, de tecnología y de personas, que implican que en cada una de esas etapas dentro del ciclo de vida yo tenga diferentes atributos de clasificación sobre esa información, diferentes riesgos que pueden de alguna manera presentarse en el estado específico donde está esa información, una tecnología que me permite tener unos controles que de algún tipo de nivel de efectividad me pueden ayudar a prevenir los riesgos que pueden materializarse en ese estado, y una serie de actores o personas que están interactuando con esa información. Entonces se trata de tener todas estas tres variables articuladas en todo el ciclo de vida del dato, en este caso en todo lo que son los registros de historia clínica electrónica, y poder tener un monitoreo continuo de esas amenazas, poder detectarlas a tiempo y poder prevenirlas. Si me ayudas con la siguiente, David, por favor. Eso, en síntesis, se traduce en unas etapas que deberían estarse desplegando de forma continua, repito, que van desde el descubrimiento y evaluación de cuál es toda mi superficie de datos, en este caso datos asociados a información que reside en las historias clínicas, que reside en sistemas de información, pero que también puede estar viajando en ciertos repositorios o estar en ciertos momentos de forma no estructurada en dispositivos o elementos en los cuales se transita o se procesa este tipo de información, cuáles son aquellos flujos que están soportando ese movimiento de esa información al interior o al exterior de la organización, si comenzamos a ver todos estos temas de interoperabilidad, cómo yo clasifico esta información en su determinado estado en un momento dado y qué riesgos yo estoy identificando asociados al estado y al nivel de clasificación que tiene esta información. Paso a la etapa de planeación, donde diseño y arquitecto todo el conjunto de políticas, de controles y de responsabilidades, que es muy importante. Responsabilidades frente al acceso, a la gestión, al tratamiento y a la custodia de esos datos. Y con ese diseño y esa construcción, ese diseño que tengo a nivel de políticas, controles y responsabilidades, paso a una etapa donde en la construcción puedo aterrizar implementación de políticas, tanto preventivas como correctivas, que me ayuden a mitigar esos riesgos, como implementación de ciertos controles de seguridad y privacidad que me pueden ayudar también a la mitigación de esos riesgos. Y una última etapa que es muy importante, está en todo lo que es el ejecutar y optimizar todo lo que es el modelo operacional de capacidades de protección y optimización.
Si me ayudas con la siguiente, David. Simplemente para mostrarles cómo puede ser esto visto en diferentes capacidades que desde el planear, construir y ejecutar se pueden o nos pueden ayudar a prevenir las principales amenazas y riesgos que yo estoy identificando en todas las actividades anteriores que he desarrollado. Si me ayudas con la siguiente, podemos tener una visión ya integral de cómo se pueden ver esto en un marco de procesos, donde yo pueda tener diferentes lineamientos, políticas y procedimientos que estén de forma transversal actuando sobre todo el ciclo de vida del dato. Puedo tener una tipificación de dónde está residiendo esta información estructurada, dónde está en un entorno de nube, la tiene un tercero, está en un repositorio físico, cuáles son las principales amenazas que pueden afectar este flujo de vida del dato, y por cada uno de los estados identificar capacidades puntuales que puedo implementar en la línea del tiempo, algunas transversales y algunas específicas para las diferentes etapas. Digamos que a esto es lo que se debe llegar, es un marco de protección integral y continuo que nos ayuda a mitigar las principales amenazas que tenemos. A la final hay unas recomendaciones de acciones, si me ayudas con la siguiente, David, por favor. Unas recomendaciones accionables que nosotros sugerimos sean pues llevadas a cabo para pues poder llevar todo esto a la realidad. La primera es validar el estado actual de seguridad focalizado en esto que es la historia clínica electrónica y su contexto de interoperabilidad, como José Ignacio y Iván. A nivel de procesos y flujos de información. ¿Cómo se habilita, en segundo paso, un proceso continuo de monitoreo y protección sobre esto? ¿Cómo yo pongo los sensores de forma continua que me estén alertando sobre los riesgos que pueden estar afectando este tipo de información? Y como tercer paso, establecer controles ancla. Todo la gestión desde la prevención, la detección y la respuesta, que me permitan mitigar amenazas que se pueden presentar y que afectan confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces son tres aspectos que van desde la planeación y la identificación del estado actual, monitoreo y protección continua y controles específicos en cada una de estas etapas. Digamos que en resumen es una aproximación que la experiencia nos dice da resultados consistentes que permiten avanzar en esa progresión continua del modelo de madurez alrededor de lo que es este tipo de información sensible, que es muy importante, y pues que a las personas que estén interesadas podemos pues profundizar en cada una de esas etapas para explicarles a mayor profundidad cómo se puede dar en la realidad y en la experiencia de implementación cada una de estas etapas que hemos comentado. Adelante, David. Muchas gracias, Juanca. Muchas gracias a nuestros speakers. Continuamos con la sesión de preguntas. Pueden alzar la mano y en el debido orden se les dará la posibilidad para poder hacer sus preguntas. Se habilitarán sus micrófonos y deseen también pueden formularlas a través del chat. Vamos a estar muy pendientes. Bueno, por aquí me preguntan, piden por favor indicar un par de ejemplos de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad y acciones a tener en cuenta por parte de una estrategia integral de seguridad y privacidad. ¿Y cuáles son algunos de los datos clínicos relevantes? Digamos que lo hemos clasificado en 4 grandes grupos, que son, el primer grupo es todo lo que tiene que ver con la identificación del paciente. Entonces, identificación, nombres, RH, características físicas del paciente. El segundo grupo está relacionado con identificación de quién le presta los servicios de salud, es decir, a qué régimen está afiliado ese paciente, si es contribuyente, si es beneficiario, si es del régimen subsidiado, etc. El tercer grupo de datos está relacionado con todas las tecnologías en salud que se le han aplicado o diagnosticado en las últimas atenciones médicas, y también está relacionado con cuáles son, digamos, las enfermedades que presenta ese paciente, o características de alergias, o cuáles son los medicamentos
que tiene formulados, etcétera. Y el cuarto grupo de elementos está relacionado ya es con los diagnósticos que se le hacen o se le hizo en la última atención y que deben reposar en su historia clínica. Y eso, pues, esos elementos, como ya lo mencioné, están discriminados en la resolución 866 y fueron llevados o estandarizados en Colombia, pues, para que todos los prestadores podamos o puedan hablar en el mismo lenguaje. No sé si con eso se resuelve la pregunta. Claro que sí, José Ignacio, muchas gracias. Le damos paso a Miguel Carlos para que haga su pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por la exposición, todo muy buena. Por acá tengo una consulta. Si tenemos una red de clínicas que están ubicadas en diferentes países, ¿qué consideraciones deberíamos nosotros de tener para poder transferir justamente estos datos, sabiendo de que cada país tiene su legislación, ¿no? ¿Qué consideraciones a nivel normativo de seguridad podríamos considerar ahí? No sé, Iván, si pues, algún tema Sí. con normativa de seguridad. Sí, mira, de hecho, muy buenas tardes, Miguel. Bueno, te cuento que aquí en Colombia, y pues cada país, como lo mencionas, tiene su propia ley de tratamiento de datos personales. Sin embargo, las mejores prácticas también para el proceso de formulación de la normatividad están siendo implementadas. Es decir, que la derivación de la normatividad que nosotros tenemos acá en Colombia, la gestación de esas normas, la ley 1581, su decreto 1377, el decreto 1581 y demás, digamos que normatividad concordante, están avaladas o se están, digamos que en cierta manera se pueden relacionar y pueden tenerlas en cuenta también para otros países, porque otros países siempre buscan como la protección de esta información. Eso es lo primero. Lo segundo, en cuanto a controles, sí se tienen algunos elementos que deberían considerarse. Entonces, por ejemplo, los datos sensibles para cada país no deberían estar expuestos como cualquier otro tipo de dato normal ante la web. Listo, me explico. Es decir, deben existir los controles pertinentes para que estos datos y digamos que esta interoperación que tienen entre una clínica lo que están aplicando para Colombia muy posiblemente lo van a encontrar en España o en Argentina o en otro país del mundo. ¿Listo? Y ustedes van a encontrar que solamente tienen que aplicar ciertos controles y pues la política que existe para cada uno de los países. Ahora, me permito agregar que, digamos, nosotros estamos diseñando o, digamos, ya implementando este modelo, siguiendo también el estándar del HL7, que también tiene, pues, hay unos componentes de estandarización a nivel de semántica, pero también tiene algunos criterios para temas de seguridad. Y en cuanto a la plataforma de interoperabilidad que es el ROAD, pues básicamente utiliza certificados digitales, firmas digitales y estampas de tiempo, que ellos también, digamos, de alguna manera son estándares. Miguel, En síntesis, hay controles que son transversales a las diferentes legislaciones y regulaciones que pueden ser usados para ese propósito. Así es. Ok, muchas gracias. continuamos con la ronda de preguntas. Como Vince decía hace un momento, pueden alzar la mano o escribirlo por el chat. Continuamos con otra pregunta. Dicen, siendo el contenido de la historia clínica información sensible, ¿cómo se protege dicha información? Bueno, Bueno, ahí menciono que lo estamos, digamos, haciendo utilizando, digamos, la herramienta SOA, que es es un software, es un servidor seguro, que lo que permite es la conectividad punto a punto y a través de estampas de tiempo, firmas digitales, certificados digitales, pues se habilita esa seguridad. Pero además de todo, dentro de la parte normativa y dentro de, digamos, el modelo operacional que se estableció, las entidades que presten o las instituciones que presten
servicios de salud pues deben diseñar su propio modelo de seguridad y privacidad de la información al interior de su organización, pues digamos que lo que permita es que así se tenga una conectividad a través del ERTOA, pues al interior de su entidad, pues no se le vulnere esa información. Y para eso, digamos, el equipo de seguridad y privacidad de la información, pues genera, digamos, unos lineamientos y unas orientaciones que deben tener en cuenta las entidades, pues para aplicarlas y evitar, pues, que se presenten este tipo de situaciones. No sé, Iván, ahí tengas algo más. No, pues básicamente es uno, tener un buen panorama de riesgos, o sea, tener los activos de información identificados, el panorama de riesgos bien desarrollado y aplicar los controles que correspondan para la protección de los datos. Pues básicamente es como lo que quisiera agregar. Muchas gracias. Bueno, continuamos con otra pregunta. Bueno, le damos paso a Ricardo, que tiene la mano levantada para que haga su pregunta, por favor. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es enfocada hacia los datos que se deben compartir. Sí, hablábamos de 4 grupos, pero nos podían dar la referencia al documento técnico, ¿sí? Para donde están las variables que se deben enviar y con qué valores se deben trabajar. Claro que sí, se trata de la resolución 866 del 2021 y digamos esa resolución tiene un anexo técnico en donde están discriminadas las características de las variables y el contenido de las mismas. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo. Bueno, continuamos por aquí con otra pregunta. Nos piden, por favor, nombrar un par de estrategias que puedan llevarse a cabo en una estrategia de protección integral de la interoperabilidad de la historia clínica. Pues hablamos de 4. Podría mencionar 2 principales que están en el planear. Todo esto que mencionaba Iván y José Ignacio, tener un panorama de riesgos claramente identificados, apalancados en clasificación e inventario de activos de información sensible, donde en este caso reside la información de historias clínicas electrónicas. Tenemos la etapa de implementación o construcción, en donde pues diseñamos e implementamos las diferentes estrategias que van a apalancar controles y tanto tecnológicos como a nivel de lineamientos, y la etapa de operación y optimización continua, donde la idea es monitorear en todo el transcurso del ciclo del vida del dato y de manera continua qué está pasando con las variables de riesgos y amenazas sobre ese tipo de información. Muchas gracias, Juanca. Por el momento no hay preguntas. Puedes continuar. Bueno, muchas gracias. Estuvimos encantados de tenerlos con nosotros, tanto a nuestros speakers de Mintic y Juan Carlos, como a los participantes del evento. Nada, recordarles que en ETEC siempre estamos felices y dispuestos a ayudarlos, tanto a nuestros clientes como a la comunidad, para brindar tranquilidad a sus negocios. Tenemos un test preparado que les dejaremos en el link del chat. Es un test de 5 preguntas, es una valoración preliminar. Para los que quieran diligenciarlo, esto va a estar por tiempo limitado disponible. Y ahí digamos que son unas preguntas generales que nos van a permitir a nosotros tener una visión general de la situación actual de sus entidades, para que uno de nuestros expertos los contacte posteriormente y les pueda dar, digamos que la explicación de los resultados y demás. El test es gratuito, va a estar por tiempo disponible, entonces aprovechen, diligencienlo ya mismo. Yo creo que se demoran no más de 5 minutos. Esperamos poder apoyar todos sus proyectos y desafíos organizacionales. Muchísimas gracias a todos por el tiempo, la atención y feliz tarde a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Bueno, gracias. Hasta luego. Pues, bien, hasta luego.